En este video vamos a hablar de uno de los bloques constructores de la teoría musical más populares, la escala mayor. Si preguntamos a nuestros familiares o amigos si conocen la escala de Do mayor, es muy probable que nos digan, claro, la escala de Do mayor es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sin embargo, como músicos profesionales, tenemos que entender no solo su construcción, sino también su funcionamiento. Traigan sus guitarras y vamos a empezar. Como todos sabemos, la escala de Do mayor está formada por las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. A simple vista, pareciera que estas notas son todas iguales. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Cada una de estas notas tiene una sonoridad, un color y una función diferente. Y el que nosotros entendamos esta diferencia es de suma importancia para el desarrollo de la expresividad musical. Lo primero que vamos a hacer es numerar los grados de la escala, que ya todos conocemos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. El do sería otra vez el primero. Y vamos a separar estas notas en dos grandes grupos. Tenemos notas que son estables y tenemos notas que generan tensión. Ya desde aquí podemos ver una diferencia muy importante, y es que esta idea, esta polaridad entre tensión y reposo es de suma importancia en la construcción del lenguaje musical y de la expresividad musical. Cuando tenemos algo tenso nos genera ansiedad, nos genera expectativa, y esto finalmente se va a ver resuelto en momentos de distensión, relajación o reposo. Tenemos que entender que existen muchos niveles de tensión y de reposo. No quiere decir que es blanco y negro y que solamente estamos en tensión o solamente estamos en reposo. No, hay muchos grises, hay muchos matices en los grados de estabilidad de las notas estables y en los grados de tensión de las notas tensas. Si volvemos a la pizarra, vamos a ver que de las notas estables, la más estable de todas es definitivamente el primer grado, es la raíz de la escala o la tónica. Después sigue el quinto grado en cuanto a la estabilidad, y por último el tercero. Y las notas tensas tenemos el segundo, cuarto, sexto y séptimo grado. Como se puede ver acá, las tres notas estables no son más que el arpegio de tónica. Si nos ubicamos en Do mayor, este es el 1, estable, es súper estable, el 3 y el 5. 1, 3, 5. Si pasamos ahora a las notas tensas, vamos a ver que el grado de tensión va a estar determinado por dos factores principalmente. Uno es la distancia que existe entre la nota tensa y la nota estable más cercana, y otra es qué tan estable es esta nota estable, valga la redundancia. Me explico. Vamos a tomar el Re como primer ejemplo. El Re es una nota tensa que está al lado del Do y del Mi. Así que esta nota va a tener una tendencia de resolución hacia el primer o tercer grado. En ambos casos, la distancia que hay aquí es de un tono, pero la diferencia aquí radica en que el 1 es una nota mucho más estable que el 3. Por lo tanto, cuando el segundo grado resuelve al primer grado, nos va a dar una sensación de una resolución más plena. Vamos a escucharlo. Este es el Do otra vez, la estabilidad, y ahora escuchamos el Re. Resuelve al 1. Armónicamente, Re, Do. También puede ir al Mi. Re, Mi. Y también genera estabilidad al 1, al 3. La siguiente nota tensa que tenemos es el cuarto grado. Y aquí sí vamos a notar una diferencia muy importante,
y es que el cuarto grado está rodeado del tercero y el quinto, pero no es igual la distancia que hay del 3 al 4 y del 4 al 5. Aquí entre el tercer y cuarto grado tenemos medio tono, mientras que del cuarto al quinto tenemos un tono. Por lo tanto, la tendencia más fuerte de este cuarto grado es de querer ir al tercer grado. También puede ir al quinto, pero la atracción va a ser mayor hacia el tercero. Podemos pensar en estas tensiones como imanes. Cuando dos imanes están muy cerca, van a tener mucho mayor atracción que cuando están un poco más alejados. Vamos a escucharlo y así va a ser mucho más claro. Aquí está el cuarto grado, que resuelve al 3, y el cuarto grado, que resuelve al quinto. Lo escuchamos armónicamente, al 3, al 5, continuamos ahora con el sexto grado. Y el sexto grado es una nota que solamente tiene una de las notas estables a la par, que es el quinto grado. Por eso, la tendencia más fuerte de este sexto grado va a ser de resolver hacia el quinto. En este caso, la distancia es de un tono. Este sexto grado suena así. Y por último, tenemos la nota más importante de todas, y esta es la sensible. El séptimo grado realmente es la nota que define la tonalidad funcional, y es la nota más tensa de todas. Idealmente, esta nota podría ser grande, roja, inflada, tensa. Es una nota que tiene muchísima atracción de ir hacia el primer grado. También está separada por medio tono, y esto es importante que esté claro. Si la escuchamos, suena de la siguiente manera. Recuerden que estos son tendencias de resolución y no son reglas. De hecho, es muy probable que encontremos momentos donde estas notas tensas no resuelven como se esperan, o puede ser que su resolución se vea postergada, lo que en sí mismo va generando más tensión. Puede ser que tenga una resolución muy inesperada a otra nota. Así que no tomemos esto como reglas, simplemente son tendencias de resolución. ¿Qué opinan? Me encantaría saber si esto es información nueva para ustedes o es algo que ya conocían con anterioridad. Cuando dicen, esta persona es muy musical, yo a veces me pregunto, ¿qué significa ser musical? Y creo que una de las cosas que nos podría ayudar a entender la musicalidad es esta sensibilidad hacia los grados de tensión y relajación entre las notas. Por cierto, mi nombre es Andrés Saborío y como ustedes saben, este canal está dedicado al estudio de la teoría musical aplicada en la guitarra clásica. Si consideran este contenido valioso, por favor suscríbanse y compártanlo con sus colegas guitarristas para que podamos crear una comunidad donde todos seguimos avanzando y aprendiendo en este camino tan apasionante de la guitarra clásica. En la descripción del video les dejo un PDF con un material sobre la escala mayor que pueden usar para su estudio personal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.